Hola, mi nombre es Ernesto Roca y en estos videos te explicaré a detalle lo que aprendí del libro Hábitos Atómicos de James Clear. Este no es un resumen escueto del libro, es cada uno de los elementos de conocimiento que se plantean en el libro y que lo explico de una manera gráfica. Empezaremos con el primer capítulo, el asombroso poder de los hábitos atómicos. Aquí te muestro una imagen del rendimiento del equipo inglés de ciclismo desde el año 1908 hasta el 2008. En el rango de 1908 al 2003, el rendimiento era tan pero tan malo que era un desprestigio venderle bicicletas. Las empresas que fabricaban bicicletas no querían venderles porque eran tan malos que tenían miedo de que se desprestigie la marca con un equipo de mal rendimiento. Entonces, en el año 2003 entró Dave Brailsford a entrenar al equipo inglés. Su misión fue pequeñas ganancias, muchas, y la sumatoria de pequeñas ganancias. Entonces, tenía que generar esas pequeñas ganancias y con el tiempo, pocos años después, convirtió al equipo inglés en uno de los más prestigiosos de la competencia europea, ganando inclusive muchos campeonatos en Francia. Entonces, con ese aumento de pequeñas ganancias logró tener un buen resultado. Entonces, ¿cómo funcionó? Él agarró el proceso del ciclismo, lo dividió en todas sus partes, cada una de esas partes le generó un pequeño incremento y, por supuesto, la sumatoria de todos esos pequeños incrementos resultaron en largo plazo en una mejora extraordinaria que le permitió tener muchos premios y convertirse en uno de los mejores equipos de Europa. ¿Cómo hizo específicamente? La sumatoria de partes, por ejemplo, él menciona la forma de la silla de la bicicleta influye en la manera en que el ciclista se mueve. Si bien no influye de una manera muy grande, es un pequeño incremento, influye algo. Entonces, con una pequeña mejora insignificante cambiando la forma de la silla, se logra tener algo de resultado. Lo mismo descubrió con el calentador de los músculos de los ciclistas, que permiten una temperatura óptima. Si bien es un pequeño incremento, apenas insignificante, ayuda en algo. Instaló equipos de biofeedback para ir retroalimentando lo que va sintiendo, los nervios, los sistemas nerviosos, lo va aumentando. Hay un pequeño incremento y lo que resultó es que partió el proceso de entrenar a un ciclista en muchos elementos. Entonces, para cada uno de esos elementos obtuvo un pequeño incremento y cuando sumó todos esos pequeños incrementos, obtuvo la mejora extraordinaria que ya todos vimos como resultado mediante el ganar muchas competencias de ciclismo. Entonces, aquí vemos dos maneras de ver esos pequeños incrementos. Uno es partir el proceso en muchas partes y ganar algo de cada parte del proceso. Y otro es partirlo en intervalos de tiempo. Entonces, aquí tenemos lo que llaman el interés compuesto. ¿Qué ocurre si por día solo gano el 1%? Es casi nada, apenas perceptible, solo 1% por día. A fin de mes habremos ganado el 35% de lo que tenemos inicialmente. Pero si esperamos 3 meses, la ganancia es de 245. Si esperamos 6 meses, la ganancia es de 600%. Y un año tenemos 3.778%, una ganancia extraordinaria. Al principio las ganancias son pequeñas, pero luego crecen increíblemente. Pero no solo la ganancia tiene este comportamiento exponencial, también los decrementos. Si yo soy solamente 1% peor que ayer, seré un 99% igual, o sea, mi nivel será 99, no es mucho en realidad, pero si decremento 1% cada día, habré perdido el 26% de mi capacidad en un mes, el 60% de mi capacidad en 3 meses, 84% de la capacidad en 6 meses y prácticamente seré nulo a fin de año. Entonces, la caída exponencial también es terrible.
te puede llevar al cielo o al suelo, depende de si aumentas o si te quedas bajando un poquito, apenas un poquito cada día. Entonces, también él demostró que la situación actual no importa al éxito, no importa de dónde salga, por ejemplo, el peor equipo de ciclismo de Europa, lo importante es la suma de todos esos pequeños hábitos que eventualmente conducen al éxito. Hay una frase interesante que me decían muy seguido es, no es el hecho, sino lo seguido. No es lo que se hace, sino cuán seguido se hace. Y se genera de esa manera algo continuo, una práctica deliberada, diaria, permanente. No importa cuán malo seas, eso que quede claro, sino lo que haces todos los días para lograr el éxito. Otra manera de explicarlo del autor es que no importa el punto de partida, lo importante es definir una trayectoria. Y tu trayectoria es la que te definirá si llegas al éxito o te vas a otro lado. Entonces, una vez conocido el punto de partida y dónde se quiere ir, se define la trayectoria y hay que mantener esa trayectoria todos los días. Es la trayectoria y no tu punto de partida la que te lleva al éxito. Un detalle importante que se lee en muchos libros y en este también es que soy lo que hago todos los días, mis hábitos, esas pequeñas acciones permanentes que todos los días muestran lo que soy y que me llevan ya sea al éxito o al fracaso. Entonces, dependiendo de si quiero ir al éxito o al fracaso, más me vale cambiar mi hábito y hacer esas pequeñas acciones diariamente que me llevan a donde quiero ir. Como viste antes, ya sea aumentar un 3000% al fin de año o llegar a ser 0% a fin de año si no mejoro y más bien en vez de eso me dejo llevar y empeoro. Un poquito extra cada día es igual a una pequeña mejora diaria. Es un poquito. No queremos algo extraordinario hoy, si queremos un poquito cada día. Y eso, si lo sumamos a lo largo del tiempo, se obtiene una sumatoria de pequeñas mejorías que en realidad se demostró y está de súper demostrado en todos ámbitos. La mejora que se obtiene es algo extraordinario. Ahora, es fácil decirlo, pero crear un hábito requiere mucha energía porque implica poner atención e imponer sobre nuestro comportamiento un comportamiento nuevo. Es muy, muy difícil, eso es totalmente cierto. Pero una vez se logra ese hábito, se automatiza lo que se realiza. Una vez ya está programado el hábito, es fácil de hacer, libera el cerebro y convierte una tarea difícil en fácil. Entonces la tarea es automatizarse y por lo tanto crear hábitos que nos lleven al éxito. Por ejemplo, aprender algo hoy, como ver este video, no es mucho, no te va a llevar al éxito hoy ni mañana, pero poquito a poquito, si aprendes algo hoy y algo mañana y algo pasado, eventualmente la suma de no muchas cosas se terminan convirtiendo en grandes conocimientos, se aprende muchísimo. Y el aprender, por supuesto, abre la mente, te hace conocer nuevas cosas y aumenta tu conocimiento. Es el conocimiento y tu capacidad de entender cosas diferentes, lo que te permiten también ampliar tus posibilidades. Esto se puede aplicar no solo al ciclismo, por ejemplo, el caso del networking de impacto. Pequeños gestos con las otras personas, un saludo, un elogio, una conexión, mantener relaciones con muchas personas todos los días. Esto es algo súper importante, todos los días, no necesariamente con la misma persona, por supuesto, pero sí todos los días y ayudar, sobre todo dar. Dar es mucho más importante que recibir. Con esos pequeños gestos se logra tener un buen networking de impacto con otras personas. Entonces, por supuesto, es súper importante entender de que el networking no se recibe un beneficio de una manera automática ni inmediata. Los beneficios del networking siempre son a largo plazo, pero son de altísimo impacto.
También se aplica este concepto al estrés. Un poquito de estrés hoy, un poquito de estrés mañana, un poquito de estrés todos los días, sumado convierte a una persona sana en una persona enferma. Los pensamientos negativos, si bien no afectan mucho hoy, no afectan mucho mañana, una repetición constante de esos pensamientos negativos llevan a una muy baja autoestima. Y por supuesto, una persona con muy baja autoestima siempre obtiene malos resultados, ya sea que sean en sí malos o los percibe malos. Y una persona con malos resultados siempre está pensando mal sobre los demás y sobre sí mismo. Entonces, ya sea que dice yo soy una persona incompetente, soy malo o es que no me quieren, no importa, el mal resultado refortalece esos pensamientos mal sobre sí mismo o mal sobre los demás y nuevamente aumenta los pensamientos negativos que vuelve en este ciclo vicioso a hundirlo cada vez más. Lo mismo, las microagresiones, no necesariamente la agresión es física, puede ser verbal o el hielo famoso, que directamente no trato con esa persona, esa agresión pasiva, una sumatoria, termina en muy malas relaciones a largo plazo. Eso se ve en parejas y en empresas. El pequeño acción diaria genera un gran impacto. Ahora, esta es una revelación interesante que hace el autor y es que la exponencial tiene el defecto, por así decir, de que al principio el crecimiento es muy pequeño. Por supuesto, una vez arrancó, su crecimiento es impactante, pero al principio todo crecimiento exponencial es muy pequeño, apenas perceptible. Entonces, eso hace que durante esa parte en que el crecimiento es pequeño, sea invisible su resultado. Y un resultado invisible para los demás y para uno hace entender que no estoy avanzando, que en realidad el esfuerzo diario no tiene fruto. Esa falsa creencia de que no estoy avanzando por el desconocimiento del exponencial genera decepción. Pucha, es en vano lo que hago y por lo tanto, como es en vano, me rindo y dejo de hacerlo porque no tengo el resultado. Y es simplemente que no tuve el tiempo de darle oportunidad a esa exponencial de empezar a salir de la parte invisible y crecer exponencialmente, la manera en que ya se hace visible. Ahora, esto es súper común en todas las personas, entonces es importante que reconozcamos, si nos pasó a nosotros, reconozcamos que hay que darle tiempo a la exponencial a que empiece a crecer. Si tenemos unas actividades recurrentes deseadas, o sea, yo quiero hacer tal cosa que sé que me va a ayudar. Como mostré en la lámina anterior, los resultados en general siempre son pobres al principio y un comportamiento común es que se rinden. Me rindo, esto no sirve y abandona porque no vio el resultado todavía. Pero las personas que persisten en general logran resultados porque se dan el tiempo a que ese pequeño cambio diario que al principio, como te dije, no da resultado, va generando raíces inconscientes, trabajando sobre nuestro cerebro, va generando pequeños beneficios, pequeñas cosas que eventualmente se convierten en hábito. Todo este proceso, por supuesto, toma tiempo, nada es de la noche a la mañana. Lo bueno es que una vez se creó el hábito, como te mostré en láminas anteriores, eso se convierte en un comportamiento automático y genera grandes resultados con un bajo consumo de energía. Pero lo interesante es que para las otras personas surgió de repente, ¿no? Si era una persona que no tenía y de repente tiene muchísimo, tuvo suerte. En realidad la atribuyen a la suerte o a que hizo algo recientemente que cambió, pero en realidad fue todo un proceso que tomó tiempo y que recién se hace visible. Por eso es que de repente es falso, no es el fruto de muchos tiempos de trabajo que recién se hace visible, no es que fue de repente. Y esa
esa creencia es normal en todos nosotros cuando vemos a personas exitosas que antes ni siquiera la conocíamos. De repente empezó a ser exitoso y sabemos, no estudiamos, no vemos a profundidad de que inicialmente esa persona por mucho tiempo trabajó duramente con resultados pobres y fue el uso del tiempo lo que permitió grandes resultados. Hay una frase famosa que dice: la última gota rebalsa el vaso. Y eso es una gran mentira, porque no es la última gota, es la suma de todas las gotas más la última la que rebalsa el vaso. Esa última gota, si no existiesen todas las demás gotas, no haría nada, más bien caería al fondo del vaso sin ningún resultado. Pero es la que creemos que da el resultado, pero en realidad el resultado es el fruto de esa última y todas las demás. Y todas las demás son muchísimos, pero muchísimo más que esa última gota. Eh, este es el gráfico que nosotros queremos que sea, pero no es. Me refiero a que nosotros nos esforzamos y creemos y queremos que el resultado crezca linealmente mientras avanzamos. O sea, queremos resultados ya. Entonces, hago trabajo y quiero un resultado, y mientras más trabajo, quiero más resultado y eventualmente quiero este crecimiento. Entonces, lo malo de la exponencial es que al principio las ganancias con un mismo esfuerzo son pequeñas. La ventaja de la exponencial es que una vez logra la etapa de crecimiento, es súper más grande que la simple lineal. Entonces, tiene su bueno y su malo. Lo malo es que tiene una etapa invisible en la cual no percibo beneficio, que el autor llama el valle de la decepción, porque trabajé en vano, pero tiene una etapa una vez que es visible, que su crecimiento es tan grande que la gente ve, wow, esto es excepcional, cómo habrá sido, qué habrá hecho recientemente para hacer eso, porque están acostumbrados de que el crecimiento es lineal y si proyectamos una línea, van a pensar que recién en este momento es que empezamos a trabajar, pero en realidad el proceso fue mucho más antiguo y requirió mucho más tiempo, pero recién se hace visible al final. Todo beneficio es porque tuvo un largo tiempo de trabajo invisible con poca productividad. Si logras vencer el valle de la decepción, lograrás tener muchos éxitos después cuando el proceso empiece a dar sus frutos. Por supuesto, todo inicio es pequeño. El que quiere iniciar súper en grande, es tan grande el desafío que directamente ni se anima a empezar. Lo mejor es empezar pequeño, pequeño y avanzar en pequeño. Ahí salto, avanzar en pequeño. Entonces no hay que pretender hacer demasiados esfuerzos. Eso ocurre en el deporte también. Si uno quiere empezar a hacer deporte y le hace un esfuerzo enorme al principio, queda tan cansado, tan dolorido que abandona rápido. El inicio debe ser pequeño para que la gente se anime a hacer, para que te animes a avanzar ese pasito, y el avance también pequeño, no abusar de sí mismo. Lo importante es que tiene que ser repetido. Tenés que hacerlo todos los días. Y gracias a que ya conocemos la exponencial, sabemos que en el principio no se tendrá resultados y que no importa, a pesar de que, entre comillas, no tiene resultados, tenemos que seguir sin parar, porque sabemos que esa exponencial, una vez empiece a crecer, nos llevará a resultados extraordinarios. El inicio es pequeño y todos los días hacer algo pequeño, 1% mejor que ayer. El hábito, mencionaba el autor, es lo que te permite ir al éxito o al fracaso. Quitar un mal hábito es igual como tumbar un gran árbol. Es un árbol muy, muy grueso, muy ancho, y con una pequeña hacha tenés que tumbarlo. Por supuesto, ves el hacha, ves el árbol, ves el hacha y decís, es imposible. Yo nunca voy a poder lograr tumbar ese árbol porque es demasiado grande. La sensación de
enormidad del árbol nos hace creer que es imposible tumbarlo, pero con paciencia se puede tumbar cualquier árbol. No digo que lo tumbes en 2 ni 3 días, quizás demore 1 mes, 2 meses en tumbarlo, pero no hay árbol que se resista a una acción permanente de un hacha. Lo mismo es crear un buen hábito. Si quieres crear un buen hábito, es un proceso igualmente lento. Primero hay que plantar una pequeña semilla, esa pequeña semilla crecerá y hay que cuidarla, ponerle agua, quitarle las hierbas, cuidar ese árbol. Eventualmente, 5 o 10 años, depende del árbol frutal, recién dará frutos, pero desde el momento en que se lo planta hasta que da fruto, toma mucho tiempo. Cualquier persona que ha plantado un árbol frutal lo sabe. Sabe que tiene que demorar 5 o 10 años cuidando ese árbol. Es aparentemente demasiado tiempo, pero una vez tu árbol esté dando frutos, te das cuenta que valió la pena todos esos años de espera. Lo importante en ambos casos, si quieres quitar un mal hábito o poner un buen hábito, es tener paciencia, no buscar resultados inmediatos. Aquí hay un mito que el autor tumba y es que las metas motivan. Y eso es una gran mentira, una falsa creencia, dice el autor, porque la meta motiva muy poco tiempo, porque los resultados llegan mucho más lento de lo que queremos. Por lo tanto, no llegamos a tener éxito rápido y perdemos la meta. La meta nunca motivó, nunca lo hará y por lo tanto no vale la pena ni siquiera tomar en cuenta este tipo de motivadores. La meta es simplemente un resultado final, no una motivación. La meta busca el resultado final, pero como todo en la vida cuesta mucho tiempo, está muy lejos en el futuro y no hay persona que aguante mucho tiempo motivado por algo que no obtiene ya. En cambio, él propone otro concepto llamado el sistema. El sistema no se basa en un resultado final, se basa en un resultado diario. Entonces, la motivación surge todos los días. Si bien el sistema te permite llegar a la meta, eventualmente no te exige que lo hagas mañana, pero sí te exige que tengas una pequeña ganancia mañana, no un resultado grande, una pequeña ganancia mañana. Entonces, los sistemas sí son buenos motivadores porque obtengo un resultado hoy. Hoy mejoré, hoy descubrí una mejor manera de hacer algo. Aunque sea mínimo, ya es una mejor manera de hacer algo. La meta está demasiado lejos, muy rápidamente me desmotivo. Metas son, por ejemplo, ganar el campeonato de ciclismo, que fue el ejemplo del libro, o ganar 1 millón, 2 millones, 100 millones. Las metas son el destino, en cambio el sistema es el camino. Por ejemplo, entrenar todos los días. Si hoy entrené y lo hice bastante bien hoy, cumplí el objetivo del día, entrenarme, practicar las tareas diarias. Y él menciona el reclutamiento de personas para el equipo también como una tarea importante. Entonces, estas tareas son diarias, permanentes. Todos los días sé si lo hice bien o mal. Si entrené bien, si practiqué bien, si cumplí mi tarea hoy, entonces sé que lo hice bien. Quizás no gane hoy, pero cumplí mi tarea de hoy, cumplí lo que me había propuesto hoy. Entonces, eso me motiva para que mañana gane ese poquito adicional. No es querer ganarlo todo en un día, es ganar ese poquito adicional, un poquito cada vez. La meta es el destino y el sistema es una dirección. Ya vimos unas flechas anteriormente en una imagen. Esa dirección debe ser permanente y que eventualmente llega a la meta. Es por eso que preferible es tener un sistema que proponerse una meta y seguir la meta. Propongo el sistema y el sistema me llevará a la meta eventualmente. Quizás no me llevará en el tiempo que yo quiera, pero me llevará eventualmente. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero, por supuesto que las metas son importantes. Define una meta, el millón, la ganar la competencia.
conozco mi situación actual y por lo tanto con eso me permite calcular una dirección. Desde mi situación actual hasta la meta. Tengo una dirección. Luego defino un sistema que me llevará del lugar actual a la meta. Defino ese sistema. Luego olvido la meta totalmente. Ya no me mido por la meta, no me interesa ser campeón, no me interesa el millón, no me interesa llegar. Lo que me interesa es el trabajo diario. Tengo que olvidarme, eso es paradójico, pero tengo que olvidarme de la meta. Sí la usé al principio, pero nunca más me olvido de la meta. Y lo que recuerdo todos los días es el trabajo diario, el logro diario, el 1% que hoy soy un poquito mejor que ayer. No la ganancia, es el crecimiento pequeño, pero sostenido. Entonces, aquí tenemos dos maneras de enfocar. Uno es, por ejemplo, ¿cómo llego a la meta? Eso es un proceso ambiguo y lejano porque la meta está muy, muy lejos. En cambio, el sistema le permite determinar cómo mejoro hoy. ¿Cómo puedo ser hoy mejor que ayer? Cambiando la silla en la bicicleta, como decía él, calentando los músculos, un biofeedback, quizás durmiendo en una mejor cama, comiendo mejor, durmiendo mejor, tomando un líquido. ¿Cómo mejoro hoy? Entonces es algo específico e inmediato. Yo puedo fácilmente cambiar el asiento, puedo fácilmente cambiar el colchón, puedo fácilmente hacer una acción inmediata que eventualmente con el tiempo me llevará a la meta. En cambio, decir quiero llegar a la meta es algo demasiado lejano y ambiguo, muy difícil de lograr. Este es un concepto súper interesante y este es una estadística que se sacó en los hospitales de gatos veterinarios que determinaron algo muy interesante. Si los gatos caían de un quinto piso para abajo, sus traumas, sus golpes, los daños que tenían los gatos eran mayores que si el gato caía en mayor de 6 pisos. Todos los gatos que venían de 6 pisos o más tenían muchos menos traumas o significativamente menos golpes, menos daños que los gatos que caían de menos pisos. Entonces, hubo un estudio estadístico sobre este tema y se dedujo de que quizás, como era mejor caer de más alto que de más bajo, porque los gatos que caían del sexto tenían más probabilidad de vivir que el del quinto, entonces quizás era porque caer de más arriba permitía una mejor aerodinámica del gato y flotaba mejor. Empezaron a inventar o tratar de darle una explicación un poco rara de por qué los gatos que caen más de menos pisos sobreviven más que los que caen, o al revés, que los que caen de más pisos sobreviven más que los que caen de menos pisos. Eso. Entonces, el tema es que eventualmente se dieron cuenta de que su estadística estaba mal, porque no todos los gatos iban al veterinario. Los gatos muertos o casi muertos no van al veterinario, dicen. Entonces, aquellos que tenían traumas muy grandes, que eran los que habían caído de más alto, no iban al veterinario y por lo tanto no iban a las estadísticas. Entonces, esta estadística es falsa. Es una falsa creencia porque no todos los gatos llegan y por lo tanto no se cuentan todos. Si se contaran todos, inclusive los muertos que no van, ahí saldría la estadística que efectivamente mientras más alto se cae, más peligroso es y más probable que se muera, tanto así que ni siquiera lo llevan al veterinario. A esto se llama el sesgo del superviviente. Entonces, en la estadística, como el que no sobrevive directamente no va a la estadística, se cree, y muchas veces ocurrió, que todos son como el que sobrevive, porque el que no sobrevive no va a la estadística. Entonces la estadística está sesgada, no nos sirve esa estadística. Y este concepto lo aplica en el tema de crecimiento. Para sobrevivir hay que ser como el que sobrevive, pero muchas son como el que sobrevive, pero no lo lograron. El gran problema es que los que no lo lograron no pasan a la estadística. El que tiene éxito
no es porque hizo una cosa visible, porque muchas personas hicieron eso mismo y no tuvieron éxito. Eso es lo que quiere decir el autor. Hay muchos factores que influyen en la supervivencia y la gran mayoría es desconocida. No es por la altura del piso ni por una acción que alguna persona tuvo éxito. Hay muchos elementos, muchísimos elementos que influyen y la gran mayoría desconocidos. Y sobre todo, hay algunos casos, hay unos elementos particulares que, por ejemplo, es tener una meta, la que define el éxito. Por ejemplo, hay una falsa creencia de que si yo me propongo una meta, por ejemplo, tener la medalla de oro, va a ser suficiente para obtener la medalla de oro. Entonces dicen, no, es que logró porque tuvo una meta. Pero en realidad todos los que no lo lograron también tenían esa misma meta. Entonces el tener la meta no garantiza nada en absoluto. Todos los que pierden y el que gana tienen la misma meta, ganar la medalla. El tener la meta no es lo que lo hizo ganar, es el sistema. El sistema es el que lo hizo ganar. Entonces, es importante que recordemos de que no es lo visible lo que te hace ganar, sino el sistema de todos los días. La meta define un resultado, un destino, pero el gran problema es que la meta es temporal. Por ejemplo, él hace alusión nuevamente a ganar un campeonato. Mi meta es ganar el campeonato. Entonces, durante el proceso de entrenamiento, que es temporal, antes de la competencia me esfuerzo mucho. Llega el campeonato, gano, pierdo, ya no hay competencia hasta el otro año. Entonces, durante el tiempo que no hay competencia, dejo de entrenar porque ya no hay una meta. Después no hay meta y no hay continuidad. Lo interesante de esto es que el método y la dirección se pierde cuando ya deja de haber una meta. En cambio, cuando el sistema se mantiene. Aquí define un tema súper interesante que es si tenemos la meta como fuente de la felicidad, el gran problema es que la meta es lejana y por lo tanto la felicidad también es lejana. Y si la felicidad es lejana, estoy triste mucho tiempo. Y la tristeza es uno de los elementos fundamentales de la desmotivación. Peor es si no alcanza la meta. Por ejemplo, si no ganaste el campeonato, te sentís miserable. Y uno lo ve cuando los que ganan las medallas de plata y bronce lloran como si no hubiesen ganado absolutamente nada. Dice, no, pues llegaron de segundo lugar, pero igual eso no los reconforta. Se sienten miserables porque no llegaron a la meta. La meta no es una buena fuente de felicidad. El sistema se basa en acciones y logros diarios. Ese es lo interesante de los sistemas. La acción y el logro es diario y por lo tanto la felicidad es diaria. Todos los días tengo un pequeño logro y todos los días tengo una pequeña felicidad. Eventualmente llegará a la meta, sí, pero no importará. En realidad no importa, porque esa meta llegará y vendrá otra meta y otras muchas metas vendrán. Pero la felicidad no viene de la meta, viene del logro diario, perdón, así, diario. Entonces, hay que enfocarse más en el sistema que en la meta. Esta es una estadística muy medida en el rendimiento de deportistas, específicamente ciclismo. Entonces, inicio de la competición, entonces van aumentando el rendimiento y efectivamente cuando llega el día de la competencia, el rendimiento es mayor, pero termina la competencia, como ya no hay una meta, empiezan a bajar su rendimiento. O sea, no entrenan, van a veces, descansan, entonces caen. Y nuevamente el año que viene vuelven a esforzarse y vuelven a caer. Entonces tenemos un rendimiento oscilante. Entonces, cuando no hay competencia, no hay meta y por lo tanto no hay trabajo.
Y ya te mostré de que si no hay trabajo, la exponencial es siempre cruel con nosotros, termina tumbándonos a cero en un año. Entonces, o creces o decreces, no existe constante. Entonces, el tener una meta y basarse en la meta te hace que cuando no hay competencia, tu rendimiento se cae a cero, lo que no querés. En cambio, un sistema es mucho mejor. No importa cuándo es la competencia, lo que importa es mejorar cada día. Si ganás, bien, si no ganás, también. El objetivo es crecer, no ganar. Eventualmente ganarás y tendrás mucho tiempo ganando, eso es totalmente cierto, pero eso es un beneficio colateral. Entonces el sistema no es ganar la competencia, es la mejora continua diaria. Entonces el proceso es lo que te genera un progreso. Cambiar de hábito es igual a cambiar de sistema, dice el autor. Entonces, ¿quieres cambiar de hábito? Fácil, cambia de la manera de trabajar. El hábito atómico es fácil, es deseado porque quieres hacer algo mejor, pero es insignificante su resultado. Lo interesante es que ese pequeño hábito atómico que es facilito, a pesar de que es insignificante su resultado hoy, con el tiempo, todos los días, ese pequeño hábito que parecía que nada, termina convirtiéndose en un sistema y que te llevará al éxito. Es tratar de hacer pequeños cambios, no demasiado ambiciosos, no abrumadores, pequeños todos los días, te llevan a fabricar tu propio sistema. Con eso termina el primer capítulo de este libro. Son varios más, muy interesantes. Espero que hayas aprendido algo y te veo en el próximo capítulo.